Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que podemos ir argumentando y podemos redactar o podemos escribir una serie de textos, pero con una forma argumentativa y no tanto descriptiva. Vamos recordando que un texto argumentativo tiene como propósito convencer, persuadir o resaltar un tema mediante el uso de información. Y nosotros vamos a afirmar, vamos a opinar una tesis. Y esta va a estar sustentada mediante argumentos. Hay que recordar que las tesis son puntos de vista, son planteamientos o valoraciones, y que estas tesis se pueden formular de tres maneras. Opinión. La opinión es directa. Por ejemplo, yo puedo decir, las corridas de toros promueven la violencia. Y luego de decir o afirmar que las corridas de toros promueven la violencia, yo voy a decir por qué. Las corridas de toros promueven la violencia porque las personas que ven ese espectáculo se van alimentando de una conducta violenta por repetición. O puedo decir que las corridas de toros promueven la violencia porque al toro se le somete a una serie de maltratos que se pueden considerar como violentos. ¿Ven? Ese es un ejemplo de opinión. En el caso de la postura, es mucho más fácil de reconocer porque tomamos una posición frente a un tema controversial, es decir, que hay opiniones discrepantes, hay opiniones contrarias. ¿Y cómo es la forma de reconocer una postura? Estoy a favor, estoy en contra, y de esa manera podemos reconocer una postura. Por ejemplo, tenemos estoy a favor de la unión civil, estoy en contra del aborto, o estoy a favor de la legalización de la marihuana. En estos casos tenemos una tesis y debemos irlos sustentando. Muy bien, ahora sí, vamos observando lo siguiente. Vamos observando que luego tenemos la valoración. Y esta valoración es la calificación de un tema. ¿Y cómo lo podemos reconocer? Por ejemplo, con fórmulas o expresiones como es censurable, es lamentable, es conveniente, y podemos decir es censurable que la gente sea infiel. ¿Y por qué es censurable que la gente sea infiel? Y comienzo a argumentar dando razones o razonamientos para que yo pueda haber afirmado ello. Luego tenemos es lamentable que las personas no sean solidarias. ¿Pero por qué es lamentable? Y voy a comenzar a explicar y argumentar. Por otro lado tenemos es conveniente para los países que se firmen tratados de libre comercio. También voy a tener que sustentar o dar argumentos a favor de esta afirmación que permitan sustentarla. Esto es en cuanto a un texto argumentativo. Muy bien. A ver, Almendra, te escucho. ¿Alguna preguntita? A ver. Almendra, No, buenas hasta tardes. ahora no, profesor. Ya, entonces te has dado cuenta, ahora te voy a preguntar yo, ya que no me has preguntado tú, de los tres tipos, opinión, postura y valoración, ¿cuáles son más fáciles de poder identificar? ¿Cuáles son más fáciles de poder darnos cuenta que están presentes en un texto? A ver. Dependiendo del texto, mayormente se observan la postura, profesor. Muy bien. ¿Y cómo reconoces rápidamente una postura? Porque, Más que nada sería por su evidencia o bueno, o con lo que respalda su postura. Pero también sería te con escucho. cómo presenta su tesis, se podría decir, que es cuando presenta con estoy en contra o estoy a favor. Exacto. La forma de presentar la tesis es más fácil en la postura, es más fácil de identificar, porque tiene esta expresión o esta estructura de estoy a favor, estoy en contra. Muy bien. Luego también tenemos la valoración. Y si nos damos cuenta, con el aspecto de la valoración, nos vamos a percatar que también tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura o qué es lo que nos permite identificar una valoración, Almendra? Te escucho. Sería, bueno, la estructura. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Cómo podemos reconocer una valoración? Fuiste muy perspicaz al darte cuenta de una postura. No estoy a favor, estoy en contra. Y en el caso de la valoración, Sería también de cómo desarrolla su,
sí, cómo desarrolla lo que va a argumentar. En el caso de la oración sería que inicie con bueno, que se desarrolle en base a un verbo calificativo, se podría decir, por ejemplo, que, que termine el argumento como es censurable o no es correcto o también es inimaginable. Claro. Tenemos ahí una estructura de un verbo, en este caso es el verbo copulativo ser, presente simple, tercera persona singular, en este caso es, y luego tenemos un adjetivo, ¿no? Censurable, lamentable, conveniente. Muy bien, muy bien. Entonces ahora pasamos a la siguiente parte. A ver, Almendra, estás proyectando tu trabajito y por favor explícame qué es lo que has querido escribir, qué es lo que has querido representar. Te escucho. Está bien, profesor. Mm, Bueno, lo primero que tengo que hacer es primeramente responder a la pregunta. Ahora, sobre la cuestión global y toda la obra en sí o el fragmento se va a desarrollar en lo siguiente que voy a decir. En el primer párrafo tengo que iniciar presentando la obra y también qué cuestión global voy a abordar. Y antes que nada, esa cuestión global tiene que relacionarse a un campo de indagación, que en este caso es el que elegí de cultura, identidad y comunidad. Mi cuestión global viene siendo las diferencias culturales y su influencia en el trato social. Ahora, sobre la obra, va a ser específicamente en un fragmento de páginas 118 hasta el 125. Y la obra se llama Como Amar por Chocolate de Laura Esquivel. En el segundo párrafo, lo que tengo que hacer es ya empezar a dar a conocer mi análisis. En este caso, mi estilo de comenzar mi análisis, bueno, mi argumento es dando una pequeña contextualización del fragmento y ya después separar o bueno, resaltar las citas o resaltar las líneas en donde yo evidencio esa cuestión global que anteriormente había mencionado. Ya en el tercer párrafo viene siendo la conclusión de todo lo abordado. Y claro, también en esta conclusión tengo que resaltar mi cuestión global y también la forma en la que se ha presentado. Por ejemplo, los recursos estilísticos o también los adverbios o el tono en el que fue escrito el fragmento. Ahora para la estructura final de la conclusión, tengo que cerrarlo con una valoración que podría considerarse una reflexión global. Y aquí lo que estoy presentando es el fragmento en sí, que son de 30 líneas. Muy bien, entonces eso es lo que has querido representar en tu texto, ¿no, Almendra? Sí, profesor. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio bien práctico. Lo que tú has resaltado de color verde es las diferencias culturales y su influencia en el trato social. Cómo es que la cuestión global, ¿no? Ha influenciado, pero hasta ahí vemos que sí cumple con una forma argumentativa, porque tú vas a dar las razones o las motivaciones que a ti te llevaron a afirmar sobre la cuestión global, ¿no? Cómo esta cuestión global del conflicto cultural se evidencia en el comportamiento de estos personajes, ¿sí? Es así, profesor. Y esto en función a lo que hemos visto en la diapositiva que yo expuse, tú le puedes agregar una carga argumentativa diciendo u opinando acerca de esto. ¿Te has dado cuenta que acá podemos agregarle tal vez expresiones de opinión como me gusta o me parece interesante o tal vez una forma
valoración o postura, ¿no? O de repente postura, y que tú escribas ahí, estoy a favor, estoy en contra, y te das cuenta que a tu párrafo le estarías añadiendo, le estarías agregando una carga argumentativa mayor. ¿Sí, Almendra? Sí, aquí sí, profesor. Claro, por ejemplo, a ver, resalta desde se puede ver que mi cuestión, desde se puede ver hasta personaje. A ver, resáltalo. Está en el segundo párrafo, en la cuarta línea. Ujú. Ahí está. Muy bien. Una resaltadita, ya está. Podría decir que esa es tu tesis y en vez de un por qué has utilizado un puesto qué. Y esto serviría para ir presentando el argumento. ¿No, Almendra? Sí, profesor, siguiendo la estructura de un argumento. Claro, muy bien. Pero te das cuenta que si yo tengo un punto de vista diferente, podría decir, ah, no, pero eso es algo descriptivo nada más, ¿sí o no? ¿Y cómo tú podrías superar esa observación? Imagina que un docente o uno de tus compañeros lee el texto y te dice, pero me parece acá que esto es descriptivo. Y tú puedes agregarle mayor carga argumentativa, agregándole expresiones que lo conviertan ya evidentemente en una opinión, en una postura o en una valoración. Ahora yo te pregunto, para que podamos ir trabajando y también realizar la retroalimentación. Esta cuestión global del conflicto cultural, ¿tú estás a favor, estás en contra o tal vez te parece interesante? A ver, opina sobre la cuestión del conflicto cultural, te escucho y luego te doy sugerencias. A ver. Bien, sobre el conflicto cultural, más que nada tengo que opinar sobre qué tan frecuente se ve y de qué forma se ve en este fragmento. Y en base a eso, en la conclusión final de ya todo el texto, tengo que reunir todas las ideas que he presentado para así valorar a una mayor escala, a un nivel global, de cómo se presenta en el mundo estos conflictos culturales y también si es que me puedo atrever las soluciones que presento ante ese problema. Muy bien, ahora te planteo lo siguiente. A ver, ¿podrías modificar lo de color verde para agregarle alguna expresión que lo convierta en postura o valoración sin que cambie mucho tus argumentos? Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Almendra. Si tú dices que la convivencia de los Brown con la cultura nativa de la mujer no era sana, pues esto me parece a mí malo, no me parece adecuado. Entonces puedo decir, lo voy a modificar ya, es mi opinión, estoy en contra o me parece lamentable cómo la cuestión global del conflicto cultural se evidencia en el comportamiento de estos personajes. ¿Qué te parece? ¿Te has dado cuenta que le ha agregado un poco una carga argumentativa con estas expresiones? Claro, profesor, se nota la esencia de su opinión. Claro, ajá, porque si, te vuelvo a repetir, si yo tengo un punto de vista un poco cerrado, te diría, ah, no, pero este es muy descriptivo, ¿no? O no, acá no se ve, no se nota tu opinión. Es que tal vez esa persona o ese observador o lector diría esto porque no observa en forma literal esas expresiones que indican opinión. ¿Sí me entiendes, Almendra? Sí, profesor. Claro, entonces cuando tú tengas ese tipo de observación, lo recomendable sería que tú le agregues expresiones, expresiones de opinión, expresiones de postura o expresiones de valoración. En el caso de las expresiones de opinión, puedes poner me gusta o tal vez puedes poner me parece interesante. Es más libre la forma de opinar. En el caso de la postura, puedes decir estoy a favor, estoy en contra, o concuerdo con, o estoy de acuerdo con, o estoy en desacuerdo con. Y en el caso de la valoración, la estructura que vimos, ¿no? Es lamentable, es interesante, son formas de agregar.
creo que podrías agregarle esos elementos, por lo menos a tu tesis, ya que recuerda que hay muchos argumentos que sí pueden tener una forma descriptiva o expositiva de ser presentados. Pero la tesis sí tendría que ser presentada de una forma con más subjetividad para que uno pueda decir, wow, está opinando, ¿no? ¿Sí, Almendra? Sí, profesor, estoy entendiendo. Claro, entonces, más o menos, si ya comprendes, la tesis puede tomar forma de opinión, tomar forma de postura o de valoración y se puede agregar justamente esas expresiones, ¿no? Ahora, si tú agregas estas expresiones, obviamente tu argumentación va a tener que modificarse un poco. Yo lo que hice fue dar un ejemplo y decir, me parece lamentable y preocupante que la cuestión global del conflicto cultural se evidencia en el comportamiento de los personajes, puesto que la convivencia de los Brown con la cultura nativa y la mujer no era sana. Esta convivencia con la cultura nativa que se puede ver hasta el día de hoy en otros contextos. ¿Te das cuenta? Estoy agregando más contenido en función a lo que yo afirmé, que me parece lamentable y preocupante, cómo es que se trata así o cómo es que haya una convivencia no adecuada con la cultura nativa de la mujer. ¿Sí? Sí, profesor. Ya está. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta más? Vamos, aprovecha, tienes el micro libre. Te escucho. Por ahora, en esta parte del argumento que sería la titular de tesis, no tengo ninguna pregunta, profesor, pero más adelante sí tengo mis preguntas. Sería motivo de otro video para que podamos ver cómo es que tú lo has podido mejorar o modificar en función a que quieres que sea mucho más notoria la carga argumentativa en tu texto. ¿Sí, Almendra? Sí, profesor, no hay problema. Ya, listo, muy bien. Entonces hemos visto un ejemplo de cómo podemos ir presentando una tesis con mayor carga argumentativa al agregarle expresiones de opinión, expresiones de valoración y expresiones de postura. Listo, Almendra. Entonces, eso sería todo por hoy. ¿Sí? Sí, profesor, no hay problema. Listo. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Cuídate.